El viaje cancelado a la Costa del Sol. Historia completa. Mi suegra me prohibió ir al viaje familiar que yo estaba pagando porque no era parte de ellos. Así que cancelé cada reserva con una sola llamada y los dejé varados en medio del aeropuerto sin un céntimo. Hace unas semanas, mientras estaba en la cocina de la casa de mi suegra en Móstoles, Madrid, escuché de su propia boca la frase más humillante que me han dicho en mi vida. Tú no eres parte de esta familia, nunca lo serás, así que no tienes por qué ir a este viaje. Lo peor no fue la frase en sí, sino que lo dijo enfrente de todos con esa sonrisa satisfecha que solo alguien que quiere hacerte sentir como basura puede poner. En ese momento me quedé en silencio con una mezcla de rabia y vergüenza subiendo por la garganta, porque lo absurdo era que ese viaje lo estaba pagando yo. Cada billete de AVE, cada habitación de hotel, cada entrada a la Alhambra había salido de mi cuenta y ahí estaba esa mujer con un tono condescendiente y venenoso, dictando que yo no podía ir porque no era parte de ellos. Tengo 33 años, soy ingeniero de software en Barcelona y llevo 5 años casado con Elena, mi esposa de 30, que es enfermera en el Hospital Clínic. Ella siempre fue muy cercana a su madre, una mujer controladora, obsesionada con mantener la imagen de una familia perfecta. Desde que empecé a salir con Elena, su madre me trató como un extraño. No era hostil de manera abierta, pero había comentarios sutiles como que raro que un chico como tú viva en el Eixample o los ingenieros siempre creen que lo saben todo. A veces lo dejaba pasar, otras me molestaba, pero nunca pensé que llegaría a un punto tan descarado. La idea del viaje surgió en una cena familiar el año pasado. Todos estaban hablando de lo caro que estaba ir a la Costa del Sol y lo complicado que era organizar algo así para 6 adultos y 3 niños pequeños. Yo había crecido con la ilusión de ir, pero mi familia nunca tuvo el dinero. Así que, casi como un impulso, les dije que me encantaría invitarlos a todos, que podía encargarme de los billetes de tren desde Barcelona a Málaga, las habitaciones en un hotel dentro del complejo y las entradas para 5 días. En ese momento todos parecían emocionados. Mi suegra incluso me abrazó y dijo que era un gesto generoso. Pero con el paso de los meses, el tono fue cambiando. Poco a poco empecé a notar que me dejaban fuera de las conversaciones sobre el itinerario. Había un grupo de WhatsApp donde compartían links, videos de atracciones, horarios y a veces yo intervenía con sugerencias. Nadie respondía. Después me enteré de que había otro grupo sin mí, donde discutían todo en serio y el mío era solo una fachada para que no sospechara. Elena me lo confesó una noche con cara de culpable y aunque dijo que ella no lo había iniciado, tampoco se había opuesto porque no quería problemas con mamá. Ese fue el primer golpe, darme cuenta de que ni siquiera mi esposa estaba de mi lado. Cuando faltaba un mes para el viaje, mi suegra me llamó directamente a su casa un sábado por la mañana. Era raro porque normalmente evita cualquier conversación privada conmigo. Cuando llegué estaban todos, mis cuñados, sus esposas, los niños jugando en la sala. Ella me ofreció café y sin rodeo soltó que habían decidido que lo mejor era que yo no fuera. No es nada personal, simplemente este viaje es para la familia, dijo con ese tono falso de cordialidad. Tú nunca vas a ser realmente parte de nosotros. Elena, sí, los niños, también, pero tú, no. Tragué saliva y miré a Elena esperando que dijera algo, que me defendiera, que al menos se indignara. Pero lo único que hizo fue bajar la mirada y quedarse callada. Sentí un vacío en el estómago como si me hubieran arrancado algo. Le pregunté en voz alta si estaban de verdad diciéndome que yo, quien había pagado cada céntimo, no podía acompañarlos. Mi suegra sonrió y dijo que entendía que fuera incómodo, que podía quedarme con el consuelo de que les había dado una experiencia inolvidable y mis cuñados se quedaron callados evitando mirarme, me hervía la sangre. Una parte de mí quería estallar, gritarles que eran unos desagradecidos, que cancelaría todo en ese mismo instante. Pero otra parte, más fría, más calculadora, me dijo que no les daría la satisfacción de verme perder el control. Así que fingí calma, asentí y me limité a decir que si eso era lo que habían decidido, entonces estaba bien. Elena me siguió hasta el coche. Me dijo en voz baja que entendía que me sintiera mal, pero que tal vez era mejor no pelear con mamá. Eso fue como otro cuchillo. De regreso a Barcelona, en la autopista AP7,
Iba manejando con los nudillos blancos de tanto apretar el volante. Recordaba una y otra vez la sonrisa de mi suegra. Esa frase, tú no eres parte de nosotros, que no se me borraba de la cabeza. Pensaba en todo lo que había hecho para organizar el viaje, las horas de buscar billetes directos, de comparar precios de hoteles, de reservar restaurantes dentro del complejo porque se llenan con meses de anticipación. Había gastado más de 12.000 euros entre billetes de tren, alojamiento y entradas, y aún así me trataban como a un intruso. En el trabajo no podía concentrarme. Me quedaba mirando la pantalla con el código corriendo y lo único que pensaba era en cómo habían logrado humillarme tan fácilmente. Mis compañeros notaron que estaba distraído, pero no dije nada. En casa, Elena intentaba hacer como si nada hubiera pasado. Hablaba del uniforme de enfermería, de los turnos en el hospital, como si ignorar el problema lo borrara. Pero cada vez que la miraba, recordaba cómo no dijo una palabra en mi defensa. La semana siguiente fue aún peor. Me llegó una notificación en mi móvil. Me habían sacado del grupo de WhatsApp de la familia sin explicación, sin aviso. Cuando le pregunté a Elena, me dijo que seguramente había sido un error, pero a los pocos minutos me llegó un mensaje de mi cuñado mayor diciendo que era mejor mantener las cosas claras y que esperaban que entendiera. No respondí. Esa noche, mientras Elena dormía, me senté en la sala con mi portátil abierto y revisé todas las reservas. En ese instante me di cuenta de que tenía todo el poder en mis manos. Cada billete estaba bajo mi nombre, cada confirmación de hotel llegaba a mi correo, cada entrada estaba ligada a mi tarjeta de crédito. Ellos no tenían nada, absolutamente nada, que no pasara primero por mí. Sentí una calma extraña, como si la rabia se hubiera transformado en otra cosa. Me serví un whisky y me quedé viendo el correo con todas las confirmaciones abiertas. Podía cancelar todo con un par de clics. Podía hacerlos pagar por cada palabra, por cada mirada, por cada silencio cómplice. Esa noche no lo hice, pero por primera vez en día sonreí. Sabía que todavía tenían la ilusión de su viaje perfecto, que seguían haciendo planes y sacando cuentas, sin imaginar que todo dependía de mí. Y mientras más pensaba en la escena de ellos en la estación de Atocha en Madrid, con sus maletas y los niños cansados, descubriendo que no tenían billetes, más clara se volvía la idea en mi mente. No dormí mucho esa semana, pero por primera vez no me sentía derrotado. Tenía un plan, y aunque nadie lo sabía, el poder había cambiado de manos. Ellos creían haberme dejado fuera, pero yo era el único que podía decidir si ese viaje existía o no. Y empecé a darme cuenta de que tal vez la mejor forma de responder no era con gritos ni con discusiones, sino con silencio y un movimiento calculado en el momento justo. Mientras tanto, Elena seguía sin hablar del tema, como si ignorarlo fuera suficiente. Yo ya había tomado una decisión, pero aún no se lo había dicho a nadie. Actualización 1. Una semana después de aquella conversación en la casa de mi suegra, ya nada se sentía igual dentro de mi propio matrimonio ni dentro de la rutina diaria. Los días en la oficina transcurrían lentos, mecánicos, con mi mente ocupada más en lo que había ocurrido que en las líneas de código que debía entregar. Cuando sonaba mi móvil y veía el nombre de Elena en la pantalla, me invadía una mezcla de ansiedad y cansancio, porque ya sabía que no traían nada nuevo. Solo silencios incómodos o frases cortas que intentaban evitar el elefante en la habitación. Me había acostumbrado a escuchar el teclado del piso de arriba, donde ella a veces trabajaba en informes del hospital, y sentir un muro invisible entre los dos. Era como si después de lo que pasó en Móstoles hubiera un cristal grueso que separaba nuestras conversaciones y que ninguno de los dos se atrevía a romper. El grupo de WhatsApp de la familia seguía activo, o al menos eso pensaba yo, hasta que un miércoles por la mañana, después de revisar correos en la computadora, noté que ya no me aparecía ninguna notificación. Entré manualmente a la aplicación y me encontré con la sorpresa de que ya no estaba dentro. Ni un aviso ni una explicación, simplemente me habían sacado. Fue como recibir un portazo en la cara sin previo aviso. Con rabia le pregunté a Elena que estaba preparando café en la cocina y ella me contestó que seguramente había sido un error que luego lo revisaría. Fingió indiferencia, pero su gesto nervioso al revolver la taza la delató. 2 horas después,
Mi cuñado mayor me envió un mensaje directo diciendo que habían decidido continuar las conversaciones del viaje entre la familia inmediata y que esperaba que yo entendiera. Lo leí una y otra vez sintiendo el peso de esas 3 palabras, la familia inmediata. Era como si me hubieran dibujado una línea en la arena y me hubieran puesto del otro lado. Esa noche Elena llegó de su turno agotada y yo esperaba que al menos trajera un poco de empatía, pero en cambio lo que escuché fue que no entendía por qué estaba tan molesto, que a fin de cuentas yo mismo había dicho que no quería problemas, que tal vez debía dejarlo pasar. No levanté la voz, pero la miré fijamente y le recordé que yo había pagado cada billete, cada habitación, cada pase, que no se trataba solo de orgullo, sino de respeto. Ella me respondió que entendía mi punto, pero que prefería no discutir con su madre porque no quería que se pusiera peor. Esa pasividad me desgarraba más que cualquier insulto directo. En el trabajo trataba de concentrarme, pero era imposible. Mis colegas notaban que estaba distraído en los almuerzos en el Distrito 22 mientras ellos hablaban de las últimas actualizaciones de startups o de los precios ridículos de la vivienda en Barcelona. Yo solo asentía sin realmente escuchar. Mi cabeza se llenaba de imágenes de ellos, de mi suegra sonriendo mientras contaba orgullosa que llevaría a sus nietos a la Costa del Sol y de mí borrado de la historia como si no hubiera existido. En uno de esos insomnios me levanté a las 2 de la madrugada. Bajé a la sala y encendí el portátil. Revisé uno por uno los correos de confirmación, los billetes de AVE de Barcelona a Málaga con Renfe, los asientos seleccionados con vista al pasillo, las habitaciones dobles en un resort con acceso directo a la playa, las entradas digitales ya vinculadas a mi cuenta. Todo, absolutamente todo, estaba bajo mi nombre. Me quedé mirando la pantalla iluminada mientras en la casa solo se escuchaba el tic-tac del reloj y el viento contra las ventanas. De repente sentí algo parecido a alivio. Esa familia podía creer que me había quedado sin poder, pero en realidad no tenían nada sin mí. Con una sola llamada podía derrumbarles el castillo de naipes que habían armado sobre mi dinero. Actualización 1. Una semana después de aquella conversación en la casa de mi suegra, ya nada se sentía igual dentro de mi propio matrimonio ni dentro de la rutina diaria. Los días en la oficina transcurrían lentos, mecánicos, con mi mente ocupada más en lo que había ocurrido que en las líneas de código que debía entregar. Cuando sonaba mi móvil y veía el nombre de Elena en la pantalla, me invadía una mezcla de ansiedad y cansancio, porque ya sabía que no traían nada nuevo. Solo silencios incómodos o frases cortas que intentaban evitar el elefante en la habitación. Me había acostumbrado a escuchar el teclado del piso de arriba, donde ella a veces trabajaba en informes del hospital, y sentir un muro invisible entre los dos. Era como si después de lo que pasó en Móstoles hubiera un cristal grueso que separaba nuestras conversaciones y que ninguno de los dos se atrevía a romper. El grupo de WhatsApp de la familia seguía activo, o al menos eso pensaba yo, hasta que un miércoles por la mañana, después de revisar correos en la computadora, noté que ya no me aparecía ninguna notificación. Entré manualmente a la aplicación y me encontré con la sorpresa de que ya no estaba dentro. Ni un aviso ni una explicación, simplemente me habían sacado. Fue como recibir un portazo en la cara sin previo aviso. Con rabia le pregunté a Elena que estaba preparando café en la cocina y ella me contestó que seguramente había sido un error que luego lo revisaría. Fingió indiferencia, pero su gesto nervioso al revolver la taza la delató. 2 horas después, mi cuñado mayor me envió un mensaje directo diciendo que habían decidido continuar las conversaciones del viaje entre la familia inmediata y que esperaba que yo entendiera. Lo leí una y otra vez sintiendo el peso de esas 3 palabras, la familia inmediata. Era como si me hubieran dibujado una línea en la arena y me hubieran puesto del otro lado. Esa noche Elena llegó de su turno agotada y yo esperaba que al menos trajera un poco de empatía, pero en cambio lo que escuché fue que no entendía por qué estaba tan molesto, que a fin de cuentas yo mismo había dicho que no quería problemas, que tal vez debía dejarlo pasar. No levanté la voz, pero la miré fijamente y le recordé que yo había pagado cada billete, cada habitación, cada pase, que no se trataba solo de orgullo, sino de respeto. Ella me respondió que entendía mi punto, pero que prefería no discutir con su madre porque no quería que se pusiera peor. Esa pasividad me desgarraba más que cualquier insulto directo. En el trabajo trataba de concentrarme, pero era imposible.
Mis colegas notaban que estaba distraído en los almuerzos en el Distrito 22 mientras ellos hablaban de las últimas actualizaciones de startups o de los precios ridículos de la vivienda en Barcelona. Yo solo asentía sin realmente escuchar. Mi cabeza se llenaba de imágenes de ellos, de mi suegra sonriendo mientras contaba orgullosa que llevaría a sus nietos a la Costa del Sol y de mí borrado de la historia como si no hubiera existido. En uno de esos insomnios me levanté a las 2 de la madrugada. Bajé a la sala y encendí el portátil. Revisé uno por uno los correos de confirmación, los billetes de AVE de Barcelona a Málaga con Renfe, los asientos seleccionados con vista al pasillo, las habitaciones dobles en un resort con acceso directo a la playa, las entradas digitales ya vinculadas a mi cuenta. Todo, absolutamente todo, estaba bajo mi nombre. Me quedé mirando la pantalla iluminada mientras en la casa solo se escuchaba el tic-tac del reloj y el viento contra las ventanas. De repente sentí algo parecido a alivio. Esa familia podía creer que me había quedado sin poder, pero en realidad no tenían nada sin mí. Con una sola llamada podía derrumbarles el castillo de naipes que habían armado sobre mi dinero. Actualización 2. Al sábado siguiente me llamaron mis cuñados para coordinar el transporte a la estación del AVE, no conmigo directamente, sino a través de Elena, que luego vino a preguntarme si podía llevarlos en mi SUV hasta Barcelona Sants el día del viaje. Fue en ese instante cuando entendí que ni siquiera me veían como persona, sino como un simple proveedor de dinero y logística. Ya no era parte del viaje, pero todavía esperaban que los llevara cómodamente hasta la puerta, como si mi única función fuera asegurar que su aventura comenzara sin contratiempos. Tragué la rabia. Le respondí a Elena que no me parecía y me encerré en la oficina fingiendo que tenía trabajo pendiente. Por dentro, mi determinación se reforzaba. Cada día que pasaba sentía menos vergüenza y más claridad. Ya no se trataba de si debía vengarme, sino de cómo hacerlo con el mayor impacto. Sabía que ellos seguían convencidos de que todo estaba resuelto, que las reservas estaban seguras, que lo único que faltaba era empacar y llegar a la estación. Y mientras tanto, yo era el único que podía deshacer cada pieza de ese plan con un par de llamadas o un par de clics. Empecé a imaginar la escena con más detalle. Ellos en la terminal con maletas y niños cansados haciendo fila para subir al tren y el revisor explicándoles que no había ningún billete a su nombre. La cara de mi suegra cuando se diera cuenta de que la había dejado expuesta ante todos, el murmullo de los pasajeros alrededor, la rabia contenida en su voz al buscar a quien culpar. Esa imagen me daba una calma que no había sentido en semanas. Esa semana la tensión en casa se volvió insoportable. Elena empezó a dormir de espaldas en silencio y yo pasaba las noches en vela pensando en el momento perfecto para mover mis fichas. Cuando hablábamos era siempre de cosas triviales, que comprar en el supermercado, qué turnos le habían tocado, qué serie ver, nada más. Pero debajo de esas conversaciones anodinas había un vacío enorme, un abismo que ninguno de los dos se atrevía a mirar de frente. Yo había dejado de esperar un cambio y eso me dio una libertad nueva. Actualización 3. El día del viaje amaneció gris y húmedo, como suelen ser las mañanas de marzo en Barcelona. Me desperté antes de que sonara el despertador, con la mente acelerada y una calma extraña. El reloj marcaba las 5:30 de la mañana. Abrí el portátil y revisé por última vez las confirmaciones. Billetes, hotel, entradas. Todo seguía bajo mi nombre. Respiré hondo. Marqué el número de atención al cliente de Renfe y esperé a que contestaran. Le di el código de confirmación, fingí una voz cansada y le dije que quería cancelar todos los billetes por motivos personales. Ella me advirtió que los pasajes eran parcialmente reembolsables, que la mayoría quedaría como crédito a mi nombre. Asentí con satisfacción y confirmé la cancelación. En menos de 10 minutos, 6 billetes de ida y vuelta a Málaga habían desaparecido del sistema. Después llamé al hotel en Málaga. La recepcionista, amable y jovial, me preguntó si estaba seguro de cancelar. Le respondí que sí, que las circunstancias habían cambiado. Ella procesó la cancelación y me recordó que el reembolso parcial se aplicaría a la tarjeta con la que había pagado. No dije nada más, solo agradecí y colgué. Luego abrí la aplicación de venta de entradas en mi móvil y eliminé todas las reservas para la Alhambra y el resto de sitios.
Cerré el portátil y me serví café observando la neblina que cubría las ventanas. A las 7 de la mañana escuché los pasos apresurados de Elena bajando las escaleras con su maleta. Me dijo que ya estaban listos, que sus padres y hermanos habían salido de Móstoles y que en menos de una hora estarían en la estación. Fingí indiferencia. Le respondí que no la acompañaría porque tenía trabajo atrasado, que mejor fuera con ellos. Ella me miró con una mezcla de incomodidad y alivio, como si en el fondo supiera que esa decisión le ahorraba una escena tensa con su madre en la terminal. Me dio un beso rápido y salió rumbo al taxi que ya le esperaba afuera. A las 8:30 recibí la primera llamada. Era Elena, con la voz alterada. Estaban en la taquilla y la compañía de trenes les decía que no había billetes a su nombre. Yo me hice el sorprendido. Le dije que debía tratarse de un error en el sistema. Me pidió entre sollozos que verificara en mi correo, que les mandara las confirmaciones otra vez. Le respondí con calma que revisaría, pero que en ese momento estaba en medio de algo y que no podía hacerlo de inmediato. Ella cortó abruptamente y a los pocos minutos llegaron mensajes de voz de mi suegra llenos de insultos, gritos y acusaciones. Su voz se escuchaba aguda, histérica, llamándome traidor, malagradecido, diciendo que había arruinado las vacaciones de sus nietos. Me acomodé en el sofá con el móvil en la mano, escuchando cada palabra con una serenidad casi placentera. Podía imaginar sus gestos, su cara enrojecida, sus manos agitándose en el aire mientras culpaba a todos menos a sí misma. El caos que siempre había sembrado en los demás ahora se le devolvía multiplicado. Alrededor de las 9 recibí otro mensaje de Elena, esta vez más calmada, pero con un tono de resignación. Me decía que habían confirmado que todos los billetes habían sido cancelados, que no había manera de recuperarlos porque ya era tarde y los trenes estaban llenos. Intentaron buscar opciones de último minuto, pero los precios eran imposibles. Mi suegra, furiosa, comenzó a gritar en la estación, al punto que un guardia de seguridad tuvo que acercarse a calmarla. Elena me lo contó después con un tono entre avergonzado y derrotado. No era solo el tren. Horas después me mandó un mensaje desde la estación de Madrid diciendo que tampoco había confirmación en el resort y que las entradas a la Alhambra habían desaparecido. Para entonces ya estaban agotados, sin opciones y con el viaje completamente arruinado. Lo único que les quedaba era regresar a Móstoles en un coche de alquiler de último momento. Cuando finalmente Elena regresó a casa esa noche, entró sin decir nada. Sus ojos estaban rojos de tanto llorar y su voz temblaba cuando apenas susurró que había ido demasiado lejos. Yo no respondí de inmediato, solo la miré y recordé cómo había bajado la mirada en Móstoles cuando su madre me excluyó. Pensé en cada silencio cómplice, en cada gesto de indiferencia. Y entonces entendí que no había ido demasiado lejos, solo había llegado exactamente hasta donde ellos me habían empujado. Actualización 4. 2 semanas después del desastre en la estación, la tensión se había convertido en una nube espesa. Elena iba y venía de sus turnos en el hospital con un silencio que se podía cortar con un cuchillo. Lo cierto era que el viaje, ese sueño familiar que ella misma me había prohibido disfrutar, había terminado en una humillación pública que resonaba todavía en cada esquina de Móstoles. No pasó mucho tiempo antes de que mi suegra decidiera convertirlo en un espectáculo aún más grande. Una mañana de sábado me levanté, preparé café y mientras revisaba mis correos abrí Facebook casi por costumbre. Ahí estaba, un post larguísimo en su perfil. Me acusaba de haber arruinado el sueño de los niños y de haberla dejado varada como una mendiga en medio de una estación. Lo más irónico era que omitía por completo que el viaje lo había pagado yo, que las reservas estaban a mi nombre y que había sido ella misma quien me había excluido. Yo no comenté nada en ese instante. Me limité a tomar capturas de pantalla de todo y guardarlas en una carpeta. Pero por dentro ya estaba planeando mi respuesta. No me iba a quedar callado mientras esa mujer intentaba manchar mi nombre públicamente. Elena me llamó a media mañana para advertirme de lo que había publicado su madre. Me pidió que por favor no respondiera. Pero yo ya había tomado una decisión distinta. Esa tarde subí mi propio post en mi perfil, uno simple pero contundente. Expliqué que yo había pagado cada billete de tren, cada noche de hotel y cada entrada con un costo total de más de 12.000 euros.
Adjunté capturas de correos con mi nombre en las reservas y el extracto de mi tarjeta de crédito. Luego conté cómo semanas antes del viaje mi suegra me había dicho directamente que yo no era parte de la familia y que no podía acompañarlos. No utilicé insultos, solo relaté los hechos con la frialdad de alguien que ya había pasado por el enojo. La reacción fue inmediata. En menos de un día, mi post se llenó de comentarios de apoyo. En el muro de mi suegra, algunos vecinos comenzaron a cuestionarla, a preguntarle por qué había aceptado dinero de alguien a quien no consideraba parte de la familia. Elena, por supuesto, se molestó, no por la verdad en sí, sino porque ahora todo el mundo sabía lo que había pasado. Me acusó de exponerlos, de ventilar problemas familiares en redes sociales. Yo le respondí que no había sido yo quien comenzó ese circo. La discusión terminó en gritos y lágrimas y esa noche ella se fue a dormir a la casa de su madre en Móstoles. Me quedé solo en casa con el eco de la puerta cerrándose de golpe y aunque la soledad pesaba, también sentí un alivio. Actualización final. Un mes después de aquel post que expuso la verdad, las cosas entre Elena y yo estaban peor que nunca. Vivíamos bajo el mismo techo en el Eixample, pero éramos como dos extraños. Fue Elena quien mencionó la terapia de pareja. Acepté casi por inercia. Un par de semanas después nos encontrábamos sentados frente a una terapeuta. Elena fue la primera en hablar. Admitió que su madre había sido dura, pero inmediatamente giró la conversación hacia lo que yo había hecho en la estación. Dijo que había cruzado una línea, que mi acto había sido cruel y desproporcionado. Cuando me tocó hablar a mí, le conté a la terapeuta cómo me había sentido invisible, como mi suegra me había dicho a la cara que nunca sería parte de la familia y como Elena había permanecido en silencio en ese momento. La terapeuta escuchó a ambos y nos dijo que lo que veía era una relación llena de lealtades divididas. Elena estaba atrapada entre su madre y su esposo, y yo me sentía traicionado porque esperaba apoyo incondicional. En las siguientes sesiones la historia se repetía. Ella insistía en que mi venganza había sido demasiado. Yo insistía en que su silencio había sido peor. Una noche, Elena me dijo que lo que más le dolía era que yo no hubiera pensado en los niños. Le respondí que lo sabía, pero que también era cierto que no podía seguir siendo el bufón de su madre, el que pagaba todo mientras me trataban como si no existiera. Le recordé que yo me callaba por ella, pero que ella nunca me defendía a mí. Me dijo que me amaba, pero que no sabía cómo equilibrar lo que sentía por mí con lo que sentía por su madre. Esa frase me atravesó porque entendí que para Elena su madre siempre estaría en el centro de todo. Comencé a fantasear con la idea del divorcio. 3 meses después del colapso en la estación, el desenlace llegó. Una mañana de junio, Elena se sentó frente a mí con un sobre en las manos. No lloraba, solo tenía esa expresión neutra de alguien que ya tomó una decisión irremediable. El sobre contenía los papeles para iniciar el proceso de divorcio. Dijo que me quería, pero que no podía seguir viviendo entre el resentimiento hacia mí y la lealtad a su madre. Yo solo asentí. El día que el juez firmó oficialmente el divorcio, salí del edificio del condado con una mezcla de vacío y alivio. Fue entonces cuando recordé que todavía quedaba parte del dinero que había reservado originalmente para el viaje y tomé la decisión de usarlo para mí. Compré un billete de avión directo a las Islas Canarias. El viaje a las islas fue exactamente lo que necesitaba. Pasé las mañanas caminando por la playa de La Tejita, sintiendo la arena caliente bajo los pies. Me di cuenta de que no necesitaba la validación de nadie para sentirme en paz. Había perdido un matrimonio, pero había ganado la oportunidad de reconstruirme. De regreso en Barcelona, me mudé del Eixample a un pequeño apartamento en Poble Nou, cerca del agua. Empecé a salir más y me inscribí en un curso de fotografía. Mi suegra seguía intentando manchar mi nombre, pero ya con menos eco. La mayoría había visto lo que realmente pasó. A veces, mientras camino por el muelle al atardecer, pienso en las palabras de mi suegra aquella mañana en Móstoles. Tú no eres parte de esta familia. Tenía razón, no lo era. Pero lo que nunca entendió fue que yo tampoco necesitaba hacerlo. Porque ahora, por primera vez en mucho tiempo, me siento completo. Y aunque el precio fue un matrimonio roto y meses de dolor, también fue la libertad de dejar atrás un círculo tóxico y empezar una vida que me pertenece únicamente a mí.